sesión. Ya saben que está en la Secretaría de Informática, que es un reto. Estamos muy contentos de ver a todo el mundo aquí, amigos que hace mucho tiempo que no veíamos y verlos hoy aquí a todos. Y ahora vamos a tener dos charlas, como ya saben. La primera la va a presentar Lucía y después vendrá José con el tema de la iglesia. Mi primera pregunta para poner más y sin quitar el valor de lo que vas a presentar. ¿Esto qué tiene que ver con el retro y dónde está el principio del coro del año 65? Con Retro tiene mucho que ver, como siempre ustedes de tecnología, pensamos que les podría interesar. No, eso seguro, no le queremos quitar. No, esto tira más para que está viejo, no es de lo que más le gusta a ustedes. Siempre tenemos alguna para liarla desde el principio. Claro. A ver, Bueno, yo te puedo decir una cosa, Silvia Layón estudia con nosotros. Ella es de física, pero estamos todos en el mismo sitio. O sea, que imagínate que eso son los tiros. La tienes en clase. me ayuda de aquí, era mi Bueno, pues como ya saben, yo soy Lucía, soy la hija de Héctor. Y nada, yo me gradué el año pasado de Ingeniería Electrónica Industrial y Automática. Y les voy a contar un poco lo que fue mi TFG porque pensamos que les puede interesar, aunque no fuese muy retro. Tiene este nombre de aquí, que es desarrollo de gemelos digitales de maquetas educativas para su automatización y simulación. Es muy largo, pero en resumen fue crear unos gemelos digitales, que ahora les cuento un poco lo que son por si no lo saben, de unas maquetas de plantas industriales, que eran unas maquetas educativas que se habían encontrado en una de las facultades, ahí abandonadas, eran del año Catapult, ahí yo tenía un poco de lo que les gustan ustedes, lo sabía, y estas maquetas estaban rotas, no había por dónde cogerlas, pues bueno, la intención que tuvimos, la intención que teníamos con esas maquetas era pues desarrollar estos gemelos digitales para que se pudiesen utilizar de una forma un poquito más práctica que las maquetas como tal, y aparte había dos objetivos secundarios que era, en la medida de lo posible, intentar arreglar las maquetas para que, aunque no se pudiesen utilizar activamente todo el rato en el laboratorio, después en las asignaturas que se dan en la carrera, pues por lo menos se pudiesen usar de prueba o algo. Y aparte, esos gemelos digitales que se crearon, pues automatizarlos y llevar a cabo pues un algo más para completar el trabajo. Entonces, primero de todo, ¿qué son los gemelos digitales? Un gemelo digital es una simulación virtual de una planta física que existe y que funciona exactamente de la misma manera. Entonces, ¿para qué pueden servir los gemelos digitales en la industria? Los gemelos digitales se pueden usar, por ejemplo, para crear primero, antes de crear una planta, crear el gemelo digital y ver pues si tenemos una planta física y queremos meter X instalación, si cabe o si no cabe, si es compatible con el entorno, si no es compatible con el entorno. Si ya tenemos la instalación creada y tenemos un gemelo digital de la instalación que funciona exactamente de la misma manera con los mismos componentes y a lo mejor lo que queremos es cambiar una máquina que ya tenemos dentro de la instalación y queremos ver si esa máquina pues va a funcionar correctamente con el resto de máquinas, se puede comunicar bien, no va a haber ningún tropiezo físico a la hora de conectarlas o la cadena de producción. Pues antes de estar comprando componentes nuevos o comprando máquinas nuevas, instalarlas y después ver que no funciona, pues primero implementarlas en nuestra gemelo digital, si todo está correctamente, y ponerlo en la planta física. O no solamente con maquinaria física, sino por ejemplo con código. Si nosotros queremos actualizar el código o el funcionamiento de una línea de producción, pues todos sabemos aquí que a la primera que uno escribe un código no va a funcionar a la primera. Vamos, ni de casualidad. Entonces, esas cosas hay que probarlas. Y para no estar parando constantemente las líneas de producción de una fábrica, por ejemplo, pues se crean gemelos digitales, se prueban ahí y cuando ya se tiene un código que está seguro, que funciona, que no tiene errores, pues ya se para la producción, se implementan los cambios y sabemos que funciona la primera. O si no la primera, por lo menos no a la vez número 27, como suele pasar. Entonces, aquí por ejemplo hay un ejemplo de una máquina. Esto es un ejemplo de un paper que en el que va a ser un poco el estado del arte.
pues esto es una máquina y esto sería su gemelo digital. También se utilizan los gemelos digitales un poco más avanzados que tienen sensores en todas las partes de la máquina física y se tiene el gemelo digital y la planta física funcionando exactamente igual al mismo tiempo. Y eso se puede utilizar, o sobre todo ya a lo mejor para empresas más avanzadas, con tecnología y con procesos más delicados, que se utiliza para, por ejemplo, ver, intentar adelantar fallos a la máquina y que no sucedan. Es decir, si el gemelo digital está funcionando exactamente de la misma manera que la planta y tiene sensores que van detectando pues, un aumento de la temperatura en un motor, o el gemelo digital entrenado, por ejemplo, con inteligencia artificial ya más avanzado, ve que se puede crear un fallo o algo porque se está dando una situación X en la planta, porque no se puede controlar todo de manera visual al mismo tiempo, y el gemelo digital adelanta que va a haber un fallo y se puede intentar corregir antes de que suceda. Bueno, más o menos esto es la idea de lo que son los gemelos digitales. Ahora, lo que yo vine a hacer con mi TFG. Estas son las plantas físicas de las que les hablaba antes. No sé si se ven muy bien. Aquí hay primero un elevador de palés, tiene como una rampa de rodillos y dos cintas transportadoras y un elevador, básicamente. O sea, estas son plantas educativas que en su momento pues, se utilizaban para enseñar a programar plantas en las asignaturas pues, de automatización y tal en la universidad, pero se abandonaron porque funcionaban mal, son relativamente sencillas. Esta es una grúa con un electroimán que mueve simplemente una pieza metálica de un lado a otro y se mueven dos ejes, y esta es una versión un poquito más complicada que se mueve también en el eje Z con profundidad. Entonces, de estas plantas, pues yo creé los gemelos digitales. Estos gemelos digitales los creé con el programa Factorillo. Este programa es, en concreto, un software educativo y fue el que utilicé porque es básicamente el que estaba en la universidad y no me iban a estar pagando un programa solamente para que lo hiciera yo el TFG. Entonces, este programa no es muy completo, tiene como una serie de librerías con componentes industriales básicos, o sea, pues cintas transportadoras de 2 5 metros, de rodillos, de cinta, brazos, etcétera, pero tampoco tiene una gran variedad de componentes, sino cosas bastante básicas. Entonces, no se pueden recrearlas, o sea, yo no pude recrear las plantas exactamente tal y como son, como si fuese un gemelo digital al pie de la letra, pero más o menos la idea, recreé como unas máquinas que funcionaban de la misma manera, aunque no fuesen visualmente iguales. Entonces nada, aquí por ejemplo se ve que tiene como componentes de pues, cosas que se pueden llevar, sensores, actuadores, etcétera, y algunas que otras estaciones ya creadas. Por ejemplo, tuve la suerte de que la grúa triaxial ya estaba aquí puesta y no tuve que añadirle mucho más. Entonces aquí, por ejemplo, una comparación, pues, este es el que más real quedó de lo que eran las plantas físicas y los gemelos digitales que yo creé. Y más o menos, pues, con los mismos sensores que tenía, el elevador, las 200 transportadoras. O sea, aquí, por ejemplo, no había una rampa de rodillos, pero bueno, una rampa con una cinta, que a nivel de función era lo mismo, pero como no había suficientes elementos en el programa para crearlo, bueno, se hicieron igual que los sensores, son sensores ópticos, pero en la planta física pues son sensores mecánicos, finales de carrera de pulsadores. Esta es la planta 2, que bueno, es un poquito más distinta, que lo usé con las mismas, pero forzando uno de los ejes sin que se moviese, y la tercera planta, que es la grúa que les hablé antes, que sí que estaba hecha. Y nada, ya después aproveché, porque como después hice yo una propia automatización de los gemelos, pues nos vinimos arriba y añadimos un montón de funciones. Entonces, lo que hicimos fue mejorar un poco las plantas para añadir las funciones que podrían tener si esas plantas físicas se pudiesen mejorar, y añadimos aquí un montón de botones y cosas para controlar los autómatas en el pupitre de control, de tener 4 botones, pasar a tener toda esta chorra de selectores, botones, pulsadores. Ahora aquí un poco a lo mejor la parte que más les interesa. ¿Cómo se programan estas plantas en general? Y no solamente las plantas educativas, sino en la industria. A lo mejor algunos lo saben, a lo mejor algunos no. Se programan con estos cacharros de aquí que se llaman automatas programables, o PLC, Programmable Logic Controllers. Estos son unos bicharracos, son unos ordenadores súper potentes, que lo que hacen es leer las entradas que tienen por aquí. A ver, estas son las entradas, aquí abajo. Ejecutan el código que tienen dentro
y escriben las salidas. No tienen nada más. Tienen 4 pasos. Primero, se autodetectan fallos internos en el autómata. Después, leen las entradas. Con las entradas que han leído, ejecutan el código que tienen dentro y escriben las salidas. Es lo único que hace. Pero lo hace todo a la vez. O sea, puede leer un montón de entradas, ejecutar muchísimo código y escribir un montón de salidas todos en el mismo tiempo. Y eso lo hace, esos 4 pasos los va siguiendo de forma constante. No está leyendo, por ejemplo, las entradas todo el rato, sino las lee en un solo momento. Saca una foto de las entradas, con eso ejecuta, escribe las salidas, se detecta, lee las entradas así todo el rato. Es la única funcionalidad que tiene. Ahora, son muy potentes y se utilizan pues para controlar máquinas industriales. ¿Y qué frecuencia? O sea, tiene una frecuencia de... Tiene una frecuencia, sí, depende del modelo. Ahora mismo no sé, pero es como por lo menos 50 veces al segundo, una cosa así. Son bastante rápidos. Sí. Vale. Ahora mismo en la industria hay 2 empresas solamente que fabrican autómatas programables, Siemens y Epos. Nosotros, bueno, yo trabajé con Siemens, que son los autómatas que tenemos en la universidad, también hay de Becos, pero bueno, estos son un poco más accesibles, son los que más hay. Y en concreto, yo para trabajar con los autómatas con los gemelos digitales, trabajé con este automata aquí, que es un S7-1200, que son un poquito más, bueno, son más nuevos, no, son los que se utilizan a día de hoy en la industria. ¿Qué pasa? Que con las plantas físicas tengo que trabajar con este de aquí, que es un S7-200, este sí que es bastante viejo. Esto está descatalogado del mercado, este no se usa en ningún sitio, son súper viejos, son cacharros, van un poquito más lentos, se nota. Eso es la cosa que le gusta a ustedes. Hay que meterle ahí. Hay en la universidad un cementerio de estos que están ahí abandonados porque ya eso no se usa ni... Mira que haber puesto una foto del laboratorio y no se viese como más estropeado y todo. Tuve que ver una ahí del laboratorio y ponerla a funcionar que es un rato. Pero bueno, entonces tuve que trabajar con los 2 ahí, uno para los gemelos, ya este un poquito más decente, y este, que bueno, como ya les digo, pues un poquito más. Entonces, ahora viene una parte interesante para mí, para los que les guste programar también. Y es el lenguaje de programación con el que se trabaja con estos cacharritos, con los autómatas. Este lenguaje se llama COP. Es un lenguaje gráfico. Tiene 3 comandos. Esto de aquí, que son pues condensadores, como ven. Esto de aquí que se llama bobina. Y los cuadros. Los cuadros que pueden ser contadores, temporizadores y poco más. Hay alguna que otra función un poquito especial, pero no mucho. Entonces se trabaja leyendo entradas, que es lo que hacen los contactos, y escribiendo salidas, que es lo que hacen las bobinas. Es un lenguaje que no es lineal, es paralelo. O sea, tú escribes tu código y el autómata, como está potente, lo lee entero y lo ejecuta todo a la vez. Entonces, un poco la dificultad de este programa viene en que tú no puedes contradecirte en ninguna de las líneas. Es decir, no puedo decir aquí y igual a 3 y abajo es igual a 4. Esto no es secuencial. Entonces, esto de aquí lo que hace es leer entradas. Por ejemplo, yo tengo aquí la M.5, pues en la entrada el bit M5.4. Y lo leí fatal. Entonces, aquí lo que digo es, si el M5.4, o sea, esto sería una puerta A y esto sería una puerta OR, por ejemplo. Entonces, si el M5.4 está activo y el M2.1 está desactivado, pues aquí ya pondría una condición de lo que tendría que pasar. ¿Qué pasa? Si yo aquí, por ejemplo, digo que si sucede esto, encienda el motor A y después más abajo, porque estoy programando otra función de otra cosa, de otra funcionalidad del autómata y no sé qué, y pongo la misma condición y pongo que apague el motor A, el autómata lo lee toda la vez. Él no me va a distinguir que en este momento yo me refería a cuando está en el ciclo de subida y en el otro me refería a cuando está en el ciclo de bajada. Entonces, un poco la dificultad de este lenguaje es que hay que aprender a programar de manera distinta a la que se está acostumbrado de manera secuencial, porque no se suele tener en cuenta ese tipo de cosas. Entonces, al final acaba con unas líneas de código gigantescas con 400 condiciones aquí delante.
Porque además de las entradas, el propio autómata tiene como unos espacios de memoria, unos bits, que tú los puedes, como unas marcas se llaman, tú las puedes poner a 1 o a 0, esos son internas del propio autómata, no son entradas, no son salidas, no ejecutan nada físico, pero son puntitos de memoria. Entonces tú le puedes decir al autómata, vale, pues si pasa esto, ponme este bit a 1, y después digo, este bit a 1 está activo o no está activo. Sí, vale, pues no seas esto, ¿no? Bueno, lo más parecido a una variable que hay dentro de los autómatas. Entonces, bueno, más o menos esto. Esto, por ejemplo, es una línea de código, ¿no? Como les decía antes, si la marca esta está activa, como que yo activé a lo mejor que estaba, por ejemplo, en el ciclo de subida de la planta, y además la entrada, el final de carrera, no está activado, pues entonces nada, reseteame esta marca y seteame la siguiente, para saber que a lo mejor pues cambié de ciclo. Y entonces ya cuando seteo esta marca, esto ejecuta otra cosa. Ante una contradicción, coge el último. Ante una contradicción puede pasar cualquier cosa. Sorpresa. No sé, no coge nada en concreto porque lo lee toda la vez. O sea, no lo va leyendo, sino lo lee todo de uno. Por eso también es importante lo de los gemelos digitales, intentar probar las cosas primero en digital antes que en físico, porque estos fallos, tú no sabes lo que va a pasar si te contradices. De repente hace uno y no hace el otro, de repente colapsa, se te para, se te falla lo del hardware, como no sabes lo que puede pasar. Por eso es tan importante en cosas de estas, en procesos industriales, como utilizar autómatas, por ejemplo. Autómatas gemelos, que me estoy liando. Entonces, para programar este lenguaje, se programa como solamente decía antes yo, hay dos empresas, es un monopolio, las empresas tienen cada una su programa, que cuesta un montón, igual que los autómatas cuestan un montón para que tú te gastes todo el dinero en ellos. Entonces Siemens tiene su propio entorno de programación, que es el TIA Portal, se llama. Básicamente, bueno, en este entorno tú vas escribiendo aquí, se ven, ¿no? Hay un segmento, cada segmento es una línea de código, y aquí, por ejemplo, pues tienes una condición OR y ejecuta todas estas cosas, etc. Esto puede usar con los 1200, con los que decía antes, con los más nuevitos, pero con los autómatas, lo que les gustan a ustedes, los antiguos, como decían, hay que usar este programa del demonio que se llama MicroWin, que es, bueno, esto va lento, pero esto es una bermuela. ¿Cuál falla más? ¿Cuál falla más? Lo que pasa es que al ser así gráfico, tienes que ir poniendo cada cosa y no sé qué, tarda bastante programar, aunque tú lo tengas muy claro, en escribirlo solo, tarda una eternidad. Ahora, hay otro tipo de programación para estos autómatas, también gráficos, que a nosotros nos gusta mucho, más escribir, que es el GraphSet. El GraphSet son unos grafos donde tú tienes etapas en las que se puede encontrar tu proceso, tu planta, lo que estés programando, y esa etapa tiene una acción asociada. Y hay condiciones de transiciones en las etapas, es bastante sencillo. Tú tienes, aquí se ve por ejemplo, lo que sería un programa con GraphSet. Tú tienes una etapa inicial donde está el autómata, donde está tu planta, aquí van a pasar ciertas cosas. Cuando se cumple la condición número 1, pues pasa a la etapa 2. Y hace la acción que está asociada. Cuando se cumple la condición, va a pasar un poquito y está en bucle, está en un GraphSet. Pues el GraphSet se pueden hacer también bucles, condiciones, AND y OR. O sea, esto es, pues si se cumple, si se cumple esta condición 1, se van ejecutando todas las líneas a la vez, y esto es una condición OR, igual que antes. Si se cumple la condición 1, pues entra aquí, pero si se cumple la 2, entra aquí, si se cumple la 3, entra aquí. Aquí entramos un poco lo mismo que antes, no te contradigas, porque no sabes lo que puede pasar. Sorpresa. Y lo otro que se pueden hacer al programar un proceso con GraphSet es para tenerlo más claro y al final tú empiezas a hacer un proceso con todo lo que tú puedes hacer en una máquina, con todos los pasos que tiene, con las diferentes funcionalidades, porque tú lo puedes poner en un ciclo de subida, el elevador de palés, por ejemplo, tú lo puedes poner en un ciclo de subida, que suba el palé, y un ciclo de bajada al revés, que lo baje. O, por ejemplo, ¿qué pasa si hay una parada de emergencia y te pulsas un botón? Pues todo eso tú lo tienes que poner en un GraphSet y se te empieza a hacer un árbol gigantesco con 400 condiciones y no sé qué. Entonces, es más fácil hacer diferentes GraphSet distintos, uno que sea cuando el proceso está en producción normal, otro que sea cuando el proceso está en parada de emergencia,
Otro que sea cuando a lo mejor está en comprobación manual, que eso es muy típico de las plantas industriales, es decir, vale, pues ahora quiero pagarlo todo y comprobando si cada estación funciona por separado, porque a lo mejor hay un fallo y no sé dónde está y lo quiero detectar. Entonces se hacen distintos graph sets y dentro se crea como un graph set que manda, que lo fuerza a los demás a estar en una cierta condición. Entonces, por ejemplo, en este graph set, yo digo, vale, pues el grafo que yo he llamado, que es de conducción, lo pongo a 0. En este que yo lo he llamado de producción, lo pongo en la etapa número 10. Y en este digo que está en la etapa número 40. Esto no significa que si yo estoy haciendo una cosa, o sea, que esto no significa que un solo grafo está activo a la vez, no. Todos los grafos están funcionando a la vez, lo que pasa es que tengo distintos para yo, a la hora de programar, poder organizarme lo que estoy haciendo o no. Ahora, volviendo a mi DFG, lo que yo hice en mi proyecto, yo los gemelos digitales los programé en GraphSet. ¿Qué pasa? Que no hay un programa como antes, como el Tía Portal, que yo meta mi esquema, chulísimo, perfecto, que yo me ocurra un montón, y el automático diga, ah, vale, tengo que hacer esto. Eso no existe. Entonces, hay que pasarlo, hay que hacer una traducción de GraphSet a COP. ¿Qué pasa? Que lo que decía antes, el COP, cuando tú ya empiezas a hacer cosas un poquito más complicadas, que tienen pues varios ciclos, pues una parada de emergencia, una comprobación por partes, un montón de cosas que se pueden hacer con las plantas, se te empiezan a quedar para aquello condiciones y condiciones y condiciones, y cuando tú ya tienes 500 segmentos, es muy probable que tú te hayas contradecido en alguno. O sea, hay un 97% de probabilidad de que a ti se te haya pasado algo y no lo estés viendo y resulta que en 2 sitios pusiste la misma condición y aquello no te vaya a hacer lo que tú quieres. Entonces, es mucho más fácil programar en GraphSet porque es más visual, tú estás viendo lo que estás programando, es más fácil porque tú dices, vale, ahora está en esta etapa, pasa a la siguiente etapa en la que hace no sé qué, pasa a la siguiente etapa en la que hace no sé qué, así. Entonces, cuando se tienen procesos tan complicados o más largos, un poco más grandes, se programan en GraphSet y lo que hace es una traducción a COP. Entonces, esa traducción queda un programa en COP mucho más largo de el que quedaría si tú lo programases directamente en COP, pero mucho más seguro. Y te aseguras ahí de que no tengas contradicciones, o a lo mejor tienes, pero muchísimas menos, porque es mucho más fácil. Y después es mucho más fácil de cambiar, porque si tú cambias algo en el GraphSet, llamas iguales a las variables y dices, ah, vale, pues en el i1.2, pues voy aquí el 1.2 lo cambio. Entonces, porque tú lo que le vas dando es a cada una de estas etapas una marca, y entonces enciendes la marca, dices, vale, está la etapa 4, pues enciende la marca que está asociada a la etapa 4. Y entonces ya pasa todo, pones como condición que esa marca esté encendida. No sé si me expliqué muy bien. Vale. Pero bueno. Yo pensaba que esta es la parte que a lo mejor a ustedes les puede interesar un poco más, porque la parte de GraphSet es el equivalente a poner subrutina al código. Sí, efectivamente, sí. Sería un poco. Entonces, ya por último, para organizar estos GraphSet existe un estándar, que es la guía GEMA. Es esta tonal aquí. La guía GEMA es, como decía antes, un estándar que dice todos los posibles estados en los que se puede encontrar un proceso industrial. Da igual qué tipo de proceso industrial sea, el que sea. Tienen 3 tipos de estados. Los estados de inicio o de reposo, que son estos que están en amarillo. Los estados de funcionamiento, que son estos que están en verde. Y los estados de paro, que son estos que están en rojo. Entonces, a la hora de tu programar el funcionamiento de una planta o de un proceso, se suele utilizar mucho esta metodología de aquí. Entonces tú coges los estados que tú vas a querer programar, tú dices, vale, pues yo creo que, bueno, hay ciertos estados que siempre se tienen que programar, que son el A1, el B1 y el F1, que es la producción normal, la parada en estado inicial y la parada de emergencia. Esos 3 siempre tienen que estar. Después, todos los demás que se ven en ese cuadro son opcionales. O sea, tú dices, vale, pues venga, yo quiero aplicar en mi proceso una marcha de verificación sin orden, que es lo que estaba diciendo antes. Vale, pues yo quiero ver si funciona eso, si funciona aquello, si funciona esto. O una marcha de verificación con orden, es decir, hacer el proceso tal cual que haría nuestra máquina, pero paso por paso, de toda la vez, para ver si funciona correctamente. O quiero implementar una producción a pesar de los defectos, es decir, que si a mí me sale un fallo en la máquina, pero no es un fallo muy importante y la máquina puede seguir sin esa,
pues lo que hago es desactivar una estación, poner una operaria y que la máquina siga funcionando. Entonces, si yo empiezo a contemplar casos y casos y casos en lo que se puede encontrar en un proceso industrial, lo más fácil es utilizar esta metodología e ir implementando cada uno de estos estados. Donde yo, por ejemplo, lo que hice fue crear, cuando programé una guía GEMA para cada una de las 3 plantas y realizar mis graph sets en función de esos estados que yo había cogido y después traducir a Go los graph sets esos que había hecho. Sí, claro. ¿Y tú utilizaste las 3 programaciones? Yo hice 3 distintas, una para cada planta. No, los 3 programas. Claro, yo hice las guías GEMA, que es eso, más una ayuda para organizarte, los graph sets de cada planta y después lo pasé a COP, al lenguaje de programación. Entonces, aquí por ejemplo, a ver, no sé si puse los 3, no recuerdo. Vale, aquí esto es un ejemplo de la guía GEMA que hice para la primera planta, ¿no? Y hice una para cada uno, entonces yo elegí que iba a querer estos estados y lo que se tiene que hacer es, como se ve aquí, una condición de transición entre cada uno de los estados. No, pues, aquí por ejemplo, casi todas las condiciones de transición tienen que ver con el pupitre de control. Porque en el pupitre de control del proceso voy a decir, vale, pues ahora tengo un selector y digo, vale, pues ahora quiero que esté en funcionamiento, ahora quiero que esté parado, ahora quiero que esté en verificación. Entonces aquí, por ejemplo, una parada solicitada a final de ciclo, termina la jornada y quieres que se apague, que se termine el proceso, pero si ya empezaste a producir algo en la primera estación de la línea de producción, quieres que eso acabe, pero me quieres que siga entrando, entonces tienes que ir programando que se vayan parando las estaciones una a una. Es esta, por ejemplo, la parada solicitada a final de ciclo. Entonces, bueno, yo tenía pues 4 tipos de ciclo que yo programé en la planta que quería que funcionasen y lo repartí entre estos posibles estados que me da la guía. Y bueno, esto es más o menos un vídeo con cómo funcionaban las plantas físicas con los gemelos digitales. Hay que destacar que las plantas físicas no hubo manera, aquello de cerrarlo también, porque estaban los finales de carrera, funcionaban cuando les apetecía, tenía las conexiones de los cables, estaban tan deshechados los cables que por mucho que lo cambiase después, al conectar el receptor aquello estaba medio desvariado. Los motores caminaban cuando les apetecía y para buscar los motores que se tenía había que contactar con el fabricante. Las plantas eran de como el 2008, eso ya no se hacía, no al final. Una pelea bastante con las plantas físicas. Entonces, en la medida de lo posible, se echaron a andar una vez y ya después, a ver, dijeron, hasta aquí llegué. Incluso en alguno de los vídeos se me ve a mí pulsando finales de carrera con la mano, porque por mucho que yo pulsase, no así ni puñetero caso. Pero es más o menos un vídeo de funcionamiento de la comparación de las plantas. Bueno, ahora se lo subo porque aquí está más detallado con el ciclo de subida, el ciclo de bajada, etc. Esto es, por ejemplo, cómo funciona. Yo tenía que hacerlo con la mano porque cada vez no subía, pero ni a palo. Pero es que no subía ni de casualidad. Y aquí pues cómo funcionaba el gemelo digital, que era lo suyo, ¿no? Porque funcionaba exactamente igual. Me lo guardaba hasta final. Pero tú en principio, creo que lo tengo aquí apuntado. Sí. Hablaste de detectar calor del motor. Sí. Entonces, justo lo preguntaba, ¿cómo simulas el calentamiento del motor, por ejemplo, por el polvo en la transición? Que supuestamente podría ser este caso. En tu gemelo digital. Claro, eso es para gemelos digitales, porque por ejemplo, este no es uno que funciona a la vez que la planta. Eso es para plantas que tienen sensores de muchísimas cosas, por ejemplo, pues de polvo, de humedad, de calidad del aire, de temperatura. Entonces se implementan esos sensores en muy apartados, o sea, con muy poca fase entre ellos, en zonas críticas, etcétera. Y no sé, el gemelo digital está conectado con todos esos sensores a la vez, porque el autómata puede recibir 1.000.000 de señales a la vez, y el propio gemelo, sobre esos en concreto, suelen estar entrenados con inteligencia artificial, va haciendo un análisis de lo que está pasando en el entorno y cómo puede afectar. Pero esos son para gemelos digitales que están conectados en tiempo real con plantas, no por ejemplo en este caso. Se adelanta a lo que puede pasar. Efectivamente, sí. Va viendo siempre un par de pasos en el tiempo por delante para intentar evitar fallos o parar cosas cuando van a fallar antes de que suceda ninguna tragedia.
Bueno, y eso más o menos fue como quedaron al final los gemelos digitales. Y nada, ya por último, por último, como resultado de todo el trabajo que estuve haciendo durante esos meses, pues la intención de estos gemelos digitales es que se quedasen en el laboratorio de automatización de la universidad para que los alumnos que viniesen a estudiar las asignaturas de automatización, control, etcétera, pues pudiesen utilizar estos gemelos en vez de los que había, porque los que nosotros utilizábamos en clase eran las cintas transportadoras con un brazo actuador y poco más, que habían hecho la propia en su momento como pudieron, y pues nada, pues para actualizar el material de laboratorio para hacer algo que no solamente fuese para mi TPD, sino se quedase para la escuela y fuese algo útil y aportase para las generaciones que vengan a estudiar después ingeniería electrónica. Y nada, hice unos documentos de práctica, lo típico para darle a los alumnos, para saber cómo funcionan, cómo se conectan y que ellos sepan pues que hay que programar, que no hay que programar. Y nada, la intención en su momento fue que después de programarlos ellos en el gemelo digital pudiesen utilizarlos en la planta física, pero nada, tengo maneras que yo de que caminase decentemente, entonces... Igual le faltaría una gota de... Seguro, no sé yo. Algo me le faltaba porque no caminaba. Y nada, pues eso, hice los documentos para que se quedasen y los instalé, hice copias de todos los gemelos, los puse en todos los ordenadores del laboratorio para que se quedasen. Y no, gracias por la atención, espero que les haya quedado claro más o menos, que no les haya aburrido mucho. Y si tienen alguna pregunta, pues no sé. Mi padre puede dejar de estar nervioso y conocer Pregunta. Dime. Hablabas de que esos aparatos del PLC se programan, Sí. que tienen unas entradas y tienen una salida. No había escuchado hablar de eso, porque tengo un primo que trabaja en una planta de agua, Sí. no he nombrado por de eso. Pero la pregunta es, la salida, creo que tiene como conectores para poner cables. Sí. ¿Qué es lo que sale? ¿Electricidad para encender un motor y apagarlo o datos? Electricidad, salen o 0 o 12 voltios. Como un 1 y un 0 Para encender un motor y lógico. apagarlo. Es, Comunique datos. ¿no? general, a ver, en principio saca, es digital, 1-0. Hay algunas salidas que se pueden comprar módulos para pegarle al autómata que son de analógica, que tú puedes ponerle una cantidad de, o 12 voltios, 24 voltios, 2, 3 según, pero en principio lo que salen son señales digitales y después a lo mejor llegan pues, a un controlador más pequeño que tendrá el propio motor y cuando dice, vale, pues cuando me ponga uno le doy al motor lo que necesito. Pero, No sé. pero entonces, yo creo que esto es bastante complicado de programar. Sí. ¿Por qué no se utilizan elementos como las FPGA y cosas así que tienen un software bastante más elaborado con bastantes más opciones, etcétera, etcétera? Porque estos bichos son mucho más potentes. Una FPGA no podía controlar una planta industrial entera. Esto recibe muchísimos datos y lo hace todo, es un programa que a lo mejor tiene los segmentos de eso que yo decía, es que el mío, que no era una cosa muy complicada porque eran unas plantas chiquitas, tenían como 400 segmentos por lo menos, la cantidad de líneas que puede tener un programa de una planta industrial son muchísimas y eso lo ejecuta todo a la vez. Entonces la potencia que tiene es muchísimo más alta que una FPGA, por ejemplo. Yo te puedo responder un poco a eso, porque es una cuestión histórica también. A ver, una FPGA es súper complicada de programar, se olvida. Y realmente el COP, que es hay un estándar internacional que es el Ladder Logic, que básicamente el COP lo que imita es cablear un cuadro de relé. Sí. Y el COP se inventó para que los electricistas pudieran seguir haciendo el cuadro, pero en el PLC. Con el electricista tú dices, esto lo programas en Basic, en C, no sé qué. Idea. No, entonces le hicieron el COP. ¿Qué pasa? Que es verdad que un programa pequeñito son 4 contactos, perfecto, hago 4 líneas. Ahora un programa más complicado se empieza a ser muy grande y ahí es cuando los que sabemos programar en otras cosas decimos, ¿por qué? Porque esto, que es interminable. Claro. Pero hay
hay una representación equivalente al COP o al ladder, que es con un conjunto de instrucciones, es una especie de ensamblador. Entonces no lo mejora mucho porque al final pero se parece a una programación más tradicional. Y luego, por ejemplo, Backup sí que te deja programar en Structure Text, que se parece un poco al Pascal. O sea, hay alternativas, pero es verdad que normalmente lo que tú quieres hacer en el PLC es un código sencillo que funcione siempre. Entonces, intentas no tener muchas cosas para que no haya muchas cosas que romper. Y luego, si hay lógica complicada, la sacas fuera del PLC, ya tú te hablas con el PLC pues, por Modbus o por Intercat o algo así. Es un mundo... O sea, claro, porque ahí lo puedes complementar con microcontroladores y con otras cosas. Normalmente el PLC lo puedes mirar como, o sea, tus efectos es como si fuera un microcontrolador, pero súper robusto. Y cerrado para que no inventes más allá de lo que está probado y pensado para que conectarlo en fábrica, con corriente ruidosa y con todo. Pero más o menos esa es la idea. Yo tenía la idea que era como un Arduino o una cosa así, pero no, es que es un superordenador de grande, me refiero. No, son una cosa así. Son una cosa así. Más o menos. Lo que pasa es que ya un poco más por el tema económico, los PLCs no traen a veces, los más nuevos, no traen ni un byte entero de entrada, sino, a lo mejor traen 6 bits y ya está, y tú tienes que ir comprándole módulos para añadirlos, ya se te va haciendo un poquito como más grande, pero eso por el tema económico, para que te gastes las perras en los rollos de ellos, porque no hay otro fabricante. Son caros. Son muy caros, son muy caros. Es que, sí, pero en qué es que yo he pensado lo mismo, esto de las FPGA y tal, porque las FPGA en teoría tú podrías poner como módulo y hacerlo realmente paralelo todo al mismo tiempo. Ya. Recuerdo que incluso yo, escuchando a alguien que sabía programar, que yo no tengo ni idea, decía que una de las cosas interesantes era que cuando lo típico que tú en un array intercambias estos valores, sabes que en tu programación normal es, coges el valor, lo pones en un temporal y después pones el otro y este es instantáneo a la vez. Y esas cosas a mí me sorprenden, porque yo no sabría programar esto, ¿no? Es lo que yo creo que es un poco lo que tú decías. Como tengas una inconsistencia, igual a 3, igual a 4, no sabes programar. El programa de las FPGA también pasa un poco lo mismo. El UHDL también es un lenguaje paralelo. ¿No? Pero es mucho más complicado que esto, entiendo, ¿no? Sí, el UHDL tiene Todo cosas también. Lo bueno que tiene es que tú, todos los PLC, la salida puede ser, depende del conjunto, puede ser a 220. Tú puedes arrancar un control directamente con un PLC. No te hace falta con una FPGA, tienes que convertir las señales digitales a unos relés, a unos tienes que añadir más. Los procesos iniciales. En mi campo, por ejemplo, se usa motor. Se usa motor porque es una máquina, una escalera mecánica, tú pones un PLC. Y eso funciona ahí y hace carrete caracol. Y tienes que tener en cuenta que, como decía ella, hay mucho ruido eléctrico. Sí. Los PLC están especialmente preparados. Si tú pones una FPGA, cada señal que mete puede ser un bit o puede interpretarlo como un compositor. Con el filtro, incluso los PLC. Pero una herramienta robusta para eso. Sí, están preparados solo para eso. O sea, leen, ejecutan y sacan, ya están haciendo nada. No, entonces para el tío por ejemplo, sí. Nadie podría hacer un compilador para... Hay el lenguaje de programación que es muy parecido al ensamblador. Bonitos de tres letras. Sí, sí. Es un lenguaje muy parecido. Pero se le puede también una buena. Sí, hay alternativas. Lo que pasa es que al final entras por el software de Backup, por ejemplo, sí que te lo puedes descargar y usarlo, y lo que paga es la licencia del PLC cuando compras el PLC. Pero en principio, el software, por lo menos para el básico, no tiene que estar open source. Hay cosas open source, pero claro, no suelen entrar mucho con el gusto. Hay un PLC Arduino que utiliza algunos estándares open source, poco baratos. Y bueno, hay cosas. Si, por ejemplo, lo que te da es un mantenimiento de los PLC, una seguridad de que si falla lo puedes también arreglar y tal, y tú lo que estás controlando es una planta industrial, pues a lo mejor una escuela de agua que tú no puedes parar, no sé qué,
pues prefieres pagar de eso a estar con un rollo de open source que a lo mejor te puede fallar, que no sé qué, que si te falla no hay que arreglártelo, que tal. O el tema del soporte y certificación, que al final siempre está en el PLC, de todos los estándares ISO, todos los internacionales, entonces el marcado CE, entonces claro, tú llegas a tu fábrica y dices, no, mira, tengo este hardware buenísimo. ¿Está certificado? No lo puedo poner. Y que no son tontos, la universidad tenemos todos Siemens y al final, después que aprendimos a programar nosotros en Siemens, con el día portal, con no sé qué, después tú llegas a trabajar y le dices a tu empresa, no, yo sé esto, porque otra cosa no sé. Entonces, ¿el Siemens se utiliza solo en Europa o en todo el mundo? ¿En América se utiliza otra cosa? Si es Siemens. Bueno, el Siemens yo creo que es el más usado, pero Siemens sí, Siemens en todo el mundo. luego tienes otros, tienes algunos de hecho que no son Siemens, pero luego el entorno de programación es el mismo. Hay un montón de clónicos chinos que los programas con el diaporta. Luego tienes los de Alan Bradley, que son carísimos también, no sé qué, pero el lenguaje de los contactos está polarizado. Todos usan el mismo. Honro no usamos nosotros. Honro ni Siemens necesita 200 Sí. y lo vas a tirar. No, eso tiene que ver o sea, pero ya ni hay una cosa, un montón de laboratorios. Pero también hay Enrique Peñer y Sí. otra marca, rara también. Sí, pero bueno. Y la web con una carretilla. Sí. A mí me dio que dar el acceso al laboratorio, pero bueno. Entonces, ¿qué habéis sacado ahí, Pablo Díaz? No, en cuanto se enteraron que era hija de Héctor, te quitaron. Se la dieron hasta el último de eso. Entonces serían un 10 o 11. Un 9,8. Varias cosas. La primera es, yo lo estoy viendo que se podría hacer un pinball con esto, ¿no? Un pinball mecánico. Me acordé el tema del pinball que funciona con contactores y con... que podría ser. Yo saliendo un poco de esto, sobre todo de los gemelos digitales, ¿has visto algo de BIM o de sistemas de...? No he visto de ahí en la carrera y tal, no he visto nada. Vale. Todo lo de gemelos digitales lo investigué yo por mi cuenta, para el TFG. Vale. De eso no he visto nada. Porque el BIM sabe que es relacionado a gemelos digitales de la construcción. Sí, algo leí y tal, pero no sé. Y luego, bueno, y tenía otra pregunta, si crees que se podrían aplicar los gemelos digitales a otras acciones, a otras cosas, aparte de la parte industrial. Yo que he visto que están intentando implementar gemelos digitales en la naturaleza, por ejemplo, una erosión volcánica, para ver por dónde podría ir la lava, o por ejemplo, una restauración de una zona degradada con vegetación. Hombre, al final, el último concepto que yo expliqué, porque me preguntabas tú de los gemelos digitales que están conectados a tiempo real con lo que está pasando, ya no es una fábrica, sino el concepto de tener algo monitorizado todo el rato e intentar ir viendo un paso por delante para prever, ya no solamente posibles fallos, sino como tú dices, pues catástrofes naturales o tal, si se tienen un modelo bien entrenado de inteligencia artificial, pues es útil para cualquier tipo de entorno. Y por último, han usado realidad virtual, sobre todo para a la hora de cuando hay una estructura industrial que tiene muchas maquinarias y se puede usar, por ejemplo, para ver un fallo, detectar en el modelo digital dónde puede ser y se usa. Sí, se usa. Bueno, yo no lo he utilizado, pero sí que he leído de empresas grandes y procesos grandes que se usan. Luego una pregunta, ¿la herramienta que usaste para crear los gemelos digitales ¿Sí? era libre? No era libre. Vale. Pero es un software educativo específicamente, entonces está hecho para también de Siemens, para conectar con el TIA portal, o sea, se conecta automáticamente con el TIA portal y tú lo controlas con el autómata. Entonces, lo que hace ese software simula, o sea, se conecta con el autómata y simula las entradas y ejecuta en función de la salida que recibe el autómata. O sea, usa el autómata para recrearlo con el ordenador. Exacto, se conecta el ordenador con el autómata y exacto. Una última pregunta. ¿Y para programar en eso necesitas físicamente el autómata o el emulador? Existe un emulador del autómata, por si acaso no lo tiene, pero nosotros utilizamos físicamente el autómata, lo tenemos allí en el laboratorio.
Debe con la carretilla coger uno. Aparte en el laboratorio tenemos, pues, como las plantas estas, más o menos, pero tenemos una, por ejemplo, más grande, que tiene posiciones autómatas y estaciones, no sé, ya cuando se trabaja con las plantas físicas o con maquetas físicas como esta, puede ser que se necesitan el autómata. Yo no necesito solamente un ordenador, pero para la parte de simulación, que es en ordenador, el propio gemelo, dentro de, en concreto, este software, el Factory, sí que tiene un emulador de los autómatas, pero nosotros en el laboratorio trabajamos con los autómatas físicos. ¿Ninguna pregunta más? Muy interesante.